tardes a todos. Vamos a empezar con la parte técnica. Yo les voy a comentar los resultados de la zafra de cultivo pasada, tanto de trigo, cebada y algo de colza que tenemos. Como siempre vamos a usar la información de la zafra anterior, pero también vamos, para algunos casos, tomar la información que venimos relevando desde el año 2006-2007, cuando Fucrea empezó a juntar información en esta nueva etapa de la agricultura. Específicamente voy a tratar dos temas, dado que tenemos el proyecto FOMIN, que se habló recién, de conservación del capital natural en la nueva agricultura. Esto ha permitido, a partir de tener recursos técnicos y de tiempo, para compilar mucha de la información que veníamos relevando hasta ahora, está compilada en base a datos comunes, y estamos en el proceso de generar esos indicadores de sustentabilidad o indicadores ambientales que podamos comparar sistemas. Entonces les voy a mostrar algunos resultados muy preliminares de lo que venimos haciendo en ese marco, y después sí vamos a entrar en los resultados propiamente dicho de la zafra anterior. Arrancamos con estos resultados primarios. Lo que estamos generando en este momento es una línea base, bueno, ¿cómo es la agricultura de Fucrea hoy? ¿Qué cosas hace bien, qué cosas hace mal desde el punto de vista no solo económico, que lo venimos analizando, sino desde el punto de vista ambiental? Y para eso estamos desarrollando, no indicadores nuevos, sino viendo qué indicadores de los que existen en la bibliografía y que existen ya desarrollados en otras partes del mundo se adaptan mejor a nuestro sistema. Hoy en día la línea base es muy preliminar y solo estamos trabajando, o que le vamos a mostrar más que nada que estamos trabajando, solo los efectos a nivel de nutrientes. Todos los otros indicadores estamos trabajando con gente y con consultores a ver cuáles van a ser, y bueno, todavía no tenemos los resultados para mostrarles. Pero partimos que Fucrea más o menos, si vemos del 2007 hasta acá, vemos cuál era el área nacional y cuál es el área agrícola de Fucrea, más o menos ocupa el 10% del área, entre el 10, 12, 8, 10%, pero 10% es un valor razonable del área que ocupamos o relevamos por año. Lo cual puede decir que no estamos seguros que es una muestra representativa del país, pero ocupa un área importante y podemos decir que representa de forma importante lo que está pasando en el país. Y sin entrar en detalles por año ni que analicen a fondo la gráfica, si vemos el promedio desde el 2007 hasta la fecha, hasta la zafra 2012-2013, o sea, la zafra pasada, y más o menos el 40% del área era soja de primera, que es esta barra azul, es la realidad que tenemos en el país, y la otra barra importante es estas dos barras que están acá, que son cebada soja y trigo soja. Y después tenemos un poquito de sorgo, un poquito de maíz, y las combinaciones cultivos de invierno y gramíneas de verano. Pero en definitiva, entre estas dos barras y esta, que las dos tienen soja, ocupamos gran parte del área nacional. No me quiero detener mucho más en esto, es la realidad que todos conocemos. Juan Díaz va a retomar este tema en su charla cuando hable de las ventanas para tener cobertura a partir de esta misma información. Pero nada nuevo, sabemos que un porcentaje grande del área está bajo soja y eso genera problemas o consecuencias de la existencia de ese cultivo en un área tan importante. Estos son los rendimientos que tenemos, están en base seca, o con la medida que hablamos de entrada y salida de carbono, entrada y salida de nutrientes, no nos importa el rendimiento económico, sino cuánta materia seca entró y salió, o sea que son un poquito distintos los que vamos a utilizar para los análisis económicos, porque tienen 14% más en kilos por hectárea consecuencia de la humedad. Esto también está en la información que le presentamos, simplemente para que lo miren. Pero lo más importante, los resultados preliminares que tenemos, que es ese 10% del área del país. Si vemos los balances, los principales macronutrientes medidos como kilos por hectárea y por año, esto es cuánto se gana o se pierde en kilos del nutriente en cada hectárea que sembramos con esa rotación promedio por año y por hectárea, tenemos que el balance de nitrógeno es de torno a 24 kilos por hectárea. O sea que todos los años, cada hectárea de agricultura, con la rotación promedio que tiene o que tuvo, perdió 24 kilos de nitrógeno que no están siendo recuperados. Si miramos el fósforo, es un balance casi neutro, 3 kilos por hectárea, no complica demasiado la cuenta, o sea que estamos fertilizando en el promedio de forma correcta desde el punto de vista del balance con fósforo. Esto no significa que todos los productores estén haciendo eso, significa que el promedio del área da esto. Hay algunos productores que van a tener mejor o peor balance, pero el promedio, si lo miramos como país, ese es el resultado. El otro nutriente complicado es el potasio, nos da 32 kilos de potasio por hectárea y por año, es una cantidad muy importante de potasio que el sistema está subsidiando de alguna manera, el suelo lo está dando. No lo estamos reponiendo y en algún momento va a haber que pagarlo, alguien va a tener que pagar esta cuenta. Y bueno, en el caso de azufre estamos en torno a 6 kilos por hectárea. Si valorizamos cada nutriente al precio del que tendríamos que ¿cuánto me costaría recuperarlo fertilizando con cuánto vale un fertilizante hoy? Eso me da en torno a $53 por hectárea y por año.
O sea que estoy $53 por hectárea y por año en el promedio de FUCREA, de la base de datos con estas rotaciones, es lo que estoy perdiendo o que alguien no está teniendo en cuenta, no está teniendo en consideración. Y acá hay distintos tipos de nutrientes. Estos $53 por hectárea pueden ser un costo que lo puedo poner como fertilizante en el caso de potasio, de azufre, y bueno, en el caso de fósforo no habría problema. En esto yo puedo comprar el fertilizante y decir, bueno, si tengo este balance negativo, compro el fertilizante que me hace falta y lo recupero y alguien debería pagar esta cuenta. El dueño de la tierra, el arrendatario, bueno, alguien va a tener que pagar esa cuenta, porque si no la pagamos hoy, en mediano plazo alguien va a tener menor rendimiento por estos problemas. Pero tenemos otro nutriente un poco más complejo, como el nitrógeno, que no se solucionan agregando más nitrógeno ni más urea en los cultivos, sino que vamos a tener que pensar alternativas que fijen nitrógeno como lo hacían las pasturas en el pasado. Y capaz que no son las pasturas que pensábamos antes, pero algún sistema que permita generar o crecer una leguminosa y que después no la cosechemos, que se pueda morir en el campo y ese nitrógeno está haciendo un aporte al sistema. O sea que tenemos dos tipos de nutrientes, uno que compramos la solución y el costo va a ser una determinada cantidad y otros que tenemos que generar la solución a partir de algún sistema de rotación. Bueno, y como esto vamos a tener muchos más indicadores asociados al cuánto agroquímico utilizamos por hectárea, asociado a la eficiencia de uso del agua, que estamos desarrollando y en próxima jornada le mostraremos los resultados ya finales. Entonces estamos evaluando qué indicador utilizar y para cada indicador vamos a obligarnos a poner un valor de referencia. Esto está bien y esto está mal. Y eso seguramente mucha gente no esté de acuerdo, pero la idea es que sea un proceso de mejora continua. Va a haber un indicador con un valor de referencia sobre el cual, si no estamos de acuerdo, tendremos que trabajar en cambiarlo al valor que nos gustaría o por lo menos que nos parece que está bien. O sea que además de tener esto, creemos que puede ser un marco de referencia para mucha gente que está trabajando en estas cosas, que pueda tomar ese indicador, ese valor de referencia para mejorarlo y llevarlo a un valor más adaptado a nuestras condiciones. Otra cosa que estamos haciendo, hasta el momento tenemos información de chacras y muchas veces es muy difícil trazar la chacra. Yo siembro trigo acá, soja acá y no puedo tener la misma chacra a lo largo del tiempo, porque le cambiamos el nombre, porque cambia el área. Entonces estamos tratando de, parte de la información que tenemos relevada, llevarla a nivel de predio, ver este predio cerrado, cómo fue su balance de nutrientes, cómo se comportó en indicadores en el predio total y en cada una de las unidades productivas. Entonces vamos a tener predios con 100% del área agrícola y predios con 20-30% del área agrícola y el resto con otro sistema de producción. Entonces la información va a ser más rica porque vamos a poder meter a esta base de datos actual otro tipo de sistemas que hoy con la información agrícola no lo estamos teniendo en cuenta. Y por último, estamos desarrollando una plataforma web, pero en realidad una plataforma que nos permite gestionar mejor la información. Hoy pasamos 90% del tiempo juntando la información, tratando de compilar la información y solo 10-15% del tiempo procesando los datos. Entonces tenemos que buscar una forma más eficiente de manejar la información, son bases de datos enormes, estamos viendo alternativas para que se pueda juntar la información de una forma más fácil que una planilla Excel, como lo estamos haciendo ahora, que cuando arrancamos estaba bien, pero a la medida que generamos más información año a año se vuelve bastante complejo el manejo. Esto es lo que tenía para comentarles asociado al proyecto FOMIN, y bueno, la idea ahora es empezar a analizar un poquito los análisis registros de chacra. Esta es la base de datos, parte Romeo ya nos adelantó algún dato, tenemos 615 chacras relevadas, 36.000, casi 37.000 hectáreas. Hay variaciones entre años, entre cuántos grupos participan y cuántos productores, eso es variación. Hay un grupo de productores y empresas que están siempre, hay otros grupos que hay que presionar más para que tener la información, porque todavía no lo ven como una ventaja aportar información. Y bueno, con el FOMIN la idea es tener recursos humanos que nos permitan hacer ese trabajo de conseguir información que hoy no conseguimos de forma más fácil y no que sea año a año bastante complejo para algunos grupos lograr tener la información. Estos son los grupos que participan y el área que aporta cada uno de los grupos y el área media por chacra que están aportando. O sea que los 45 productores están distribuidos en estos grupos y cada uno aporta diferentes cantidades de productores por grupo. Si vemos el área por cultivo, son 28.500 hectáreas de trigo, 6.000 hectáreas, 5.600 hectáreas de cebada y 950 hectáreas de colza. Y 1.200 hectáreas de avena. O sea que estamos tratando de desarrollar la colza, siempre hablamos de colza a nivel de asesores, pero nunca relevamos mucha información y el movimiento no tiene todavía demasiada información en el cultivo. Tienes más información en área de cultivo de avena, que se hace para generar semillas para las coberturas, que en un área de cultivo de colza.
450 unidades productivas fueron para chacras de trigo, 113 cebada. Y el rendimiento medio de trigo fue 3.764 kilos y el de cebada 3.847. Es el primer año, ahora vamos a ver, lo podemos ver en esta gráfica. Las barritas rojas, bueno, parecidos de rendimiento de trigo, y las azules son rendimiento de cebada. Si vemos del 2007 hasta la actualidad, siempre el rendimiento de trigo estuvo por encima del rendimiento de cebada y fue el primer año que, bueno, fue un poquito superior, por lo menos fueron iguales. O sea que marcó un cambio de tendencia, la característica climática del año, vamos a ver, permitió de alguna manera expresar mejores rendimientos de cebada o por lo menos igualar los rendimientos de trigo, que por primera vez cambió la tendencia. Es verdad que frente a un cambio de área importante, venimos con área de trigo con una caída menor, pero con un área muy grande de caída de área de trigo. O sea que seguramente parte de eso está explicado porque seleccionamos mejor la chacra. En la medida que hay menos área de cebada, deberían haber mejores condiciones. Para el cultivo por lo menos deberíamos seleccionar mejor las chacras. Ahora vamos a ver si eso es verdad cuando veamos la dato de cebada, porque a priori debería ser así, pero cuando vemos antecesores y demás, no está tan claro que hayamos seleccionado las mejores chacras para cebada. Otra cosa que cambió en esta zafra que estamos analizando es la relación trigo-cebada. Veníamos y decíamos hasta el año pasado, difícilmente bajemos del 20% del área de cebada porque la rotación lo precisa. Bueno, teníamos una cantidad de elementos para decir que difícilmente bajáramos del 20% y sin embargo bajamos al 17, que es 16 con algo por ciento. O sea que las condiciones no estuvieron para el cultivo y los productores realmente bajaron el área hasta solo un 17%. Seguramente este año no ocurra lo mismo, pero si el cultivo no cambiaba de alguna manera su estrategia, la estrategia de llevar adelante, o las empresas que estaban asociadas al cultivo, era probable que siguiera disminuyendo el área, cosa que decíamos que capaz que no pasaba, pero 17% del área es bastante poco para las rotaciones que queremos armar. Otra cosa que siempre venimos hablando, mostrando, es la zonificación. Nosotros dividimos el país en 5 zonas, pero básicamente tenemos 3 zonas que son las más importantes, que es el centro, que es Durazno y el norte de Florida, por decirlo de alguna manera. Litoral norte, que es al norte del Río Negro, y el litoral sur, que es al sur del Río Negro, todo sobre el río Uruguay. Este año hubieron 8.000 hectáreas en el centro, 14.000 hectáreas aproximadamente distribuidas entre el litoral norte y el litoral sur. Lo que sí cambió es el porcentaje de área que estaba con trigo, que estaba con cebada básicamente. En el centro, solo un 8% de esas 8.000 hectáreas tenía cebada, mientras que en el resto de las zonas el porcentaje de área de cebada era un poco mayor. Hecho que se viene repitiendo año a año. La cebada se ha ido del centro de forma muy importante y llegó este año a tener solo un 8%. El noreste puse 0, pero no importaba, podría no haber puesto nada, pero en realidad lo dejé para comentar que es como problemático sea la zona, no es que no hubiera área pensada de cebada, de trigo en esa zona, simplemente que las condiciones climáticas de precipitación no permitieron la siembra en ese lugar. Entonces estamos analizando, no hay cultivo, pero en realidad es una realidad de la zona que en muchos años, si quiero sembrar en un rango acotado de fecha de siembra, las condiciones climáticas de lluvia no nos permiten, entonces no tenemos área no porque no estaba previsto, sino porque no se pudo sembrar en fecha y se decidió no sembrar. Y bueno, en el sureste siempre tenemos áreas menores, 300, 400 hectáreas, y bueno, están particionadas en la misma relación trigo-cebada que el resto de la zona. Acá le quiero mostrar, esto es el porcentaje del área por zona del 2010 al 2013, y sin entrar en detalle, que siempre están bastante balanceadas las 3 zonas. No es que una zona tenga siempre más área que las otras, sino que más o menos tienen 25% del centro y el resto se lo reparten entre el litoral sur y el litoral norte, con alguna variación entre años, pero están bastante balanceadas. O sea, cuando hablemos de estas 3 zonas tenemos información balanceada desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista del análisis lo podemos hacer sin problema. Y poco podemos decir con la información que tenemos al momento relevada del resto de las zonas. O sea que nuestro análisis está acotado al litoral y al centro del país. Si vemos el año, por lo menos cómo fue el año pasado, recordar, todos sabemos cómo fue el año, pero podemos recordar de alguna manera. Acá son 4 pluviómetros, de 4 productores CREA, en 4 zonas diferentes, podríamos poner muchos más y hubo mucha variación entre lugares, pero podemos ver que mayo, el mes que casi todos planificamos sembrar un porcentaje grande del área de siembra, por lo menos los planes de siembra, las precipitaciones fueron muy abundantes y vamos a ver que retrasó en alguna medida la siembra a junio, mes en el cual llovió prácticamente nada en la mayoría de la zona. Y después, en términos generales, podemos decir que agosto y gran parte de octubre fue un año con precipitaciones bastante bajas respecto a la media, respecto a lo esperado, o sea que dan características de un año con limitantes hídricos, por lo menos sin excesos de agua en gran parte del periodo, a no ser
algo en septiembre, en algunas zonas en particular, pero especialmente en noviembre, que es lo que vamos a hablar de todo el tema calidad, por las precipitaciones en el momento de llenado grano o en torno a la cosecha, que es lo que vemos en noviembre. Si lo vemos por década, esto es marzo, primera, segunda, tercera década, décadas del 1 al 10, del 10 al 20 y del 20 al 30 aproximadamente. Aproximadamente no, de esa manera, y podemos ver, esto es primera, segunda, tercera de mayo. Podemos ver que la tercera de mayo en particular llovió bastante, entonces muchas de las siembras que iban a arrancar a partir del 20 de mayo se retrasaban a junio por esa lluvia en ese periodo. Y después recalcar que las lluvias de septiembre fueron bastante temprano en septiembre, por lo menos en torno al 20 de septiembre, entonces había muy pocos, con el retraso de fecha de siembra, muy pocos cultivos floreciendo en ese periodo. Lo que explica en parte lo que vamos a ver, si bien hubo condiciones para Fusarium y espiga, fue muy distinto que en años anteriores. No hubieron demasiadas condiciones para Fusarium, básicamente porque llovió en septiembre, con siembras más tarde, entonces había muy pocos cultivos floreciendo en ese periodo. Si lo vemos en estos mapas, este es el mapa de mayo, este es el de junio, este es julio, que es las precipitaciones acumuladas por mes para que hace INEA, que hace GRAS. En la medida que los colores eran más intensos en azul, llovió mayor cantidad, o sea que en mayo tenemos lluvia bastante importante, en algunas zonas 150, 200 milímetros, dependiendo de la zona. Junio prácticamente no hubieron lluvia en el área agrícola, por lo menos en el área donde tenemos relevada información. En julio hubieron precipitaciones, pero 50 milímetros, 70 milímetros, precipitaciones bastante bajas para lo que esperamos en ese mes. Y ya cuando nos metemos en septiembre, las lluvias promedio fueron bastante importantes. Y en octubre, dependiendo de la zona, fue variable en cuanto a precipitaciones, pero como vimos anteriormente, fueron tarde en octubre, o sea que muy pocos trigos los agarró floreciendo en ese periodo. Fueron temprano en septiembre y tarde en octubre, entonces el periodo más grande de floración hubieron condiciones para fusariosis y espiga. De alguna manera lo podemos ver en esta estimación del DONCAS, que también es el índice que hace INEA, que en realidad mide la posibilidad que exista la toxina, pero es una medida indirecta de si hubo o no hubo fusariosis de espiga. Entonces tenemos que en 20 de septiembre había algunas condiciones, si vemos acá 1,2, 1,6 partes por millón de DON, pero si lo comparamos con el año pasado, en estos periodos estaba rojo, o sea, mucho mayor probabilidad de que ocurra fusariosis de espiga. En octubre prácticamente pasó en verde, o sea, sin condiciones en general a nivel de país, y tenemos que ir recién al 15 de octubre para que haya de vuelta alguna probabilidad de ocurrencia de fusariosis de espiga. Esto no quiere decir que alguna chacra, algún porcentaje de chacra no tuvo problema porque hubieron lluvias durante ese periodo. Significa que si comparamos el 2012 con el 2013, el 2012 fue un año muy complicado para fusariosis porque estos mapas estaban rojos en la gran parte del periodo en que florecían los cultivos, y el año pasado fue variable y afectó a algunas chacras, en especial las que florecieron muy temprano, pero en general no hubieron demasiados inconvenientes. Entonces vamos a analizar la información para trigo. Si vemos rendimientos por zona, como lo separamos siempre, el litoral sur tuvo 4.000 kilos y ya nos vamos al centro y litoral norte tuvieron 3.300, 3.400 kilos por hectárea. Como se viene repitiendo hace muchos años, se generó una ventaja por estar en el litoral sur, este año muy importante. Todos los años existía esa ventaja, pero este año como se magnificó. Hubieron casi 600 kilos de diferencia solo por ubicación geográfica. Si lo vemos a lo largo del tiempo, esto es el 2013, el centro y litoral norte sin diferencia, una diferencia bastante importante a favor del litoral sur. Años anteriores, es variable por año, el año pasado fue muy malo para el litoral norte, pero bastante bueno para el centro, que no se diferenció del sur. Y podemos ver cómo fue cambiando entre años. El centro, siempre decimos que el 2009 fue un año muy malo para el centro, pero fue bien distinto desde el punto de vista de manejo. Entre el 2009 y el 2010 cambió mucho el manejo en la zona centro, vemos en la base de datos, cambiaron los cultivares y básicamente la fecha de siembra. En el 2009 sembrábamos un porcentaje muy alto del área en junio, en el centro, y con algún tipo de variedades, y a partir del 2010-2011 el centro cambió radicalmente la fecha de siembra, tiene muy poca área de siembra después del 10-15 de junio, y además se cambiaron en gran parte los cultivares. O sea que hay un aprendizaje en alguna medida entre el 2009 y el resto de los años, pero es variable, aunque siempre el litoral norte-sur tiende a tener una ventaja, que lo podemos ver de esta manera. Si vemos el promedio de esos años, el sur está 3% por encima de la media, el norte está 6% por debajo de la media, y el centro está 10% por debajo de la media, pero considerando ese año 2009 que podríamos en algún momento eliminarlo de la base cuando estemos seguros que el manejo cambió de verdad y no fue alguna sensación que nos está pasando estos años. Y si eso ocurre, estas dos zonas serían bastante parecidas, han comportado bastante parecidas entre el 2010 y el 2013.
La otra cosa interesante es ver cómo sembraron este año. Siempre discutimos bastante la fecha de siembra, hemos mostrado trabajo específico en la fecha de siembra y calculamos tasa de caída del rendimiento a partir de alguna fecha de siembra. Eso estaba bueno hacerlo cuando había dispersión en la fecha de siembra. En este año no hubo dispersión de la fecha de siembra, sacando algunas chacras en particular, entre el 20 de mayo y el 20 de junio se sembró todo el área del centro, o sea que en un mes se sembró las 8.000 hectáreas que tenemos relevadas acá, y en ese mismo periodo se resembraron las 14.000 hectáreas del litoral norte y lo mismo del litoral sur. O sea que el rango de variación de fecha de siembra es extremadamente estrecho. En un mes se sembró toda el área. Con lo cual, esto podemos decir, bueno, se dieron condiciones ambientales buenas, se pudo sembrar, o también creemos que además que hubieron condiciones, hubo un aprendizaje, se están ajustando más los planes de siembra para tratar de cumplir ese plan de siembra, y además se está arrancando cada vez un poquito antes. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. La otra es con qué sembramos, con qué cultivar estamos sembrando. Y bueno, ya hace el cuarto año que Baquetón se ocupa la mayor parte del área agrícola relevada por Fucrea. En este caso tuvo 30%, y el segundo cultivar de importancia sigue siendo nogal, a pesar que tuvo una caída importante de área, producto de los problemas de calidad que había tenido el año anterior, pero aún así sigue siendo el 13% del área. Después le sigue Baguette 601, Baguette 19, Génesis 2366, Don Alberto, que mantiene 2% del área, y después tenemos otro que es una lista de 30 cultivares, o 27 cultivares, que ocupan 30% del área. O sea que ninguno supera el 1%. ¿Está claro? Entonces, es muy difícil analizar y concluir acerca de cultivares, o por lo menos cultivares nuevos, a ver cómo se comportaron, en la medida que tengo la mayoría de los cultivares ocupan el 1% del área y 4 o 5 cultivares están ocupando la mayor parte del área. Lo otro interesante de ver es sobre qué sembramos, qué ha cambiado en el tiempo de sobre qué sembramos. Estos son los antecesores de invierno, es qué había el invierno antes que yo sembrara el trigo. Y sigue habiendo barbecho químico, 63% del área es barbecho químico. Nosotros hace tiempo que venimos diciendo, bueno, con los planes de uso, en la medida que haya más cobertura, debería haber menos porcentaje de barbechos químicos, pero la realidad es que sigue habiendo 60% de barbecho químico, y si bien empiezan a haber cobertura, solo ocupan un 11%. Creemos sí que a partir del año que viene, con los planes de uso en vigencia y presentados, esto debería disminuir, porque hay muy pocos campos, muy pocas secuencias que soportan barbechos químicos de invierno en una proporción importante sin cobertura. Después tenemos 11% de cebada. Otra cosa que ha disminuido bastante también, porque disminuye el área trigo-trigo, ¿se acuerdan? Por lo menos de años anteriores, que llegó a ser 20% del área que sembraba trigo sobre trigo, 15% va al promedio de los últimos años, y el año pasado subo 6% del área. Y la otra cosa que, si bien a nivel de 2%, que tampoco es demasiado relevante, pero empiezan a aparecer pasturas como antecesor de invierno, del cultivo que había el invierno pasado, que en zafra anterior era menos del 1%. O sea que en alguna medida creemos que un porcentaje menor de chacra empezó a tener, o por lo menos empiezan a aparecer pasturas diferentes a las que teníamos antes, pero empiezan a aparecer en la base de datos. Si vemos cómo se comportaron los rendimientos según qué antecesor había en invierno, y bueno, vemos que si hubo cobertura, pastura, avena, eran diferentes, o por lo menos no se diferenciaban entre sí. Y si era trigo sobre trigo, no tuvo un buen comportamiento, o sea, no descubrimos nada, ya vimos que eso cae 15-20% de acuerdo al año y la ubicación. Y en definitiva se viene repitiendo lo que veníamos en años anteriores. La otra cosa también importante es sobre qué había en el verano previo al que sembramos. Y bueno, todo era barbecho químico y gran parte era soja, o sea que mucho que sembramos venía de soja de primera, barbecho químico, soja de primera, trigo, o sea que un porcentaje muy importante viene de soja de primera, y bueno, hay porcentajes menores que vienen de maíz, algunos de sorgo, pero gran parte del área estoy sembrando sobre un ambiente desde el punto de vista del trigo y no del suelo muy bueno. Estoy sembrando un cultivo de trigo sobre una situación que no tiene rastrojo de un cultivo invierno anterior, ni siquiera de una cobertura. Con lo cual esto puede ir cambiando en el tiempo y tenemos que estar atentos a ver los cambios que me generan empezar a tener la cobertura en el sistema sobre el trigo, pensando en el cultivo y no solo pensando en el suelo. Si vemos el rendimiento según fecha de siembra, en años anteriores calculamos la tasa de caída a partir del 15 de junio. Acá casi no tenemos 15 de junio, o sea que para el centro no hubo relación directa entre rendimiento y fecha de siembra. Sí que la siembra es muy temprana, continúan no siendo las que más rendimiento tienen. Entonces, apurarme a sembrar temprano en abril no ha generado ninguna ventaja en rendimientos máximos. Es verdad que nunca hay mínimos tan bajos, o por lo menos son más bajos los mínimos que el resto, pero no ha generado una ventaja de tener máximo rendimiento por esa fecha. En el litoral norte
la misma historia. Las pocas chacras que sembraron muy tarde tuvieron mínimos menores, pero no necesariamente. Y en el litoral sur, la misma relación. O sea, es poco probable analizar efecto de fecha de siembra con un rango de fecha tan corto, lo cual es bueno porque de alguna manera significa que o aprendimos que logramos de alguna manera cumplir lo que nos habíamos propuesto en el plan de siembra. Si vemos por año, esto ha cambiado por año, esta es la fecha de siembra para todos los años y este es el rendimiento relativo. Esto veíamos en el 2010 y que decíamos después del 30 de junio, la tasa de caída por cada día que me atraso y calculamos eso. En el 2011 hubo poca área, pero se sembró también concentrada. Empiecen a ver que queda un hueco acá. No sé si es relevante o no, pero el 2010 hasta el 2013 siempre había un periodo ahí entre fin de mayo y primeros 10 de junio que no se puede sembrar por alguna condición. Este fue el 2012, el fecha de siembra acotada, y esto fue el 2013. Mantenemos un rango chico de fecha de siembra muy acotado, muy sembrado después del 30 de mayo por las precipitaciones que veíamos que habían ocurrido en este periodo. Pero no podemos concluir demasiado respecto a la mejor fecha de siembra. Mirando esta base de datos, sí que si siembro tarde o las veces que sembré tarde, los rendimientos máximos cayeron de forma importante. Algo que no es menor que esto es la fecha de siembra con el cultivar. O sea que está anidado eso. O sea, yo siembro en tal fecha de siembra tal cultivar y en tal fecha de siembra otro cultivar. Entonces el efecto que vemos es el efecto de lo que hacen los productores y no tiene en cuenta otras posibilidades de cambiar un cultivar a otra fecha de siembra. Es lo que hacen los productores o lo que hacen ustedes con los cultivares que tienen disponibles. Que además vimos que son 4 o 5 cultivares que ocupan la mayor parte del área. O sea que en gran parte está explicado por eso, por los cultivares que estamos sembrando, cuando los sembramos. Si lo vemos por década, y no le hacemos caso a esta década, que es la tercera década de mayo, que cuando dijimos que hay muy poquitas áreas de siembra, este es el litoral norte, vemos que los rendimientos relativos no caen de forma importante entre mayo y el 20 de junio. Lo mismo ocurre para el litoral sur, aunque la siembra hasta el 30 de junio, no se ve, bueno, hasta el 30 de junio, que era mega, acá es 30 de junio, esto es abril, mayo, junio, hasta el 30 de junio la caída no es tan importante. Y en el centro ocurre lo contrario, ocurre parecido a lo que ocurre en el centro, en el norte. A partir del 20 de junio los rendimientos empiezan a caer de forma importante. O sea que tenemos un rango bastante amplio, mitad de mayo, 20 de junio, en el cual con los cultivares que estamos sembrando asociados a esa fecha de siembra, los rendimientos, puedo lograr rendimientos relativos promedios similares. Entonces, esto es lo que hicimos. Pensemos cuáles son las variables más determinantes del rendimiento. Entonces tenemos 450 chacras que en promedio dijimos que rendieron 3.700 kilos. Y tenemos un efecto muy grande por zona. Lo primero que se separó en este análisis estadístico son la zona. 220 chacras del sur rindieron 4.100 kilos y el resto rindió 3.400 kilos. O sea que un efecto grande donde estuve ubicado me generó la diferencia más grande en rendimiento. En la zona de peor rendimiento, de acuerdo al año, una cosa que cambió importante es cuánto fue la fertilización. Algunas chacras que tuvieron mucho nitrógeno agregado terminaron rindiendo más kilos que las que tuvieron menos rendimiento agregado. Esto no significa que hay que agregar más de 120 kilos, significa que en este año, en esta base de datos, en general hubo una asociación directa entre la ubicación geográfica y la necesidad de nitrógeno para alcanzar rendimientos más altos. En cambio, si vamos al litoral sur, lo que separó algunas pocas chacras de mayor rendimiento, todavía 5.229 kilos, de 4.060 kilos, fue la cantidad de fósforo agregado. ¿Qué puede ser la cantidad de fósforo? Podemos decir el ambiente que le dimos a ese cultivo. Si seguimos por la de menor rendimiento, aquellas chacras que estaban en el litoral norte o en el centro o en el sureste, que le agregué menos 120 kilos de nitrógeno, hubo una diferencia entre antecesores. Yo agregué menos 120 kilos de nitrógeno, pero tenía antecesores soja primera básicamente y algún maíz de primera. El rendimiento fue mejor que si fue sorgo o soja segunda. O sea que está claro, sacando maíz, que bueno, maíz temprano, si siembro en junio puede ser un buen antecesor si el rendimiento de maíz no fue bueno, puede ser un buen antecesor para trigo, pero en general casi todo el área de soja de primera fue mejor antecesor que el área de soja segunda para tener alto rendimiento. Y los cultivares recién empiezan a calar o a trabajar a esta posición. Después que tengo la zona, después que tengo gran parte de la fertilización, después que elijo el antecesor, o sea, el ambiente que le doy al cultivo, las variedades las empiezo a separar a este nivel. ¿Esto significa que no importan las variedades? No, significa que o están muy bien elegidas por ustedes, ubicando variedad, fecha de siembra, o que hay otros factores del ambiente, como la zona geográfica o la condición climática del año, y el manejo del nitrógeno y antecesores que estoy haciendo, que me determinan, se vuelve más importante que elegir
tal nombre de variedad o tal otro. Y si vemos por volvemos a dividir estas chacras, ahí las hojas de primera básicamente, las que tenían nitratos más de 7 rindieron más que las que tenían nitratos menos de 7. Y no importa si es 7 o si es 8, si es 10. Es básicamente consideramos que son ambientes distintos. Estas que tenían nitrato a siembra más de 7 son chacras de mayor calidad de ambiente, porque seguramente que si vemos la base son solo 42 chacras de este grupo que tenían más de 7 partes por millón de nitratos a siembra. O sea, dadas las condiciones ambientales, dado lo que vimos el balance negativo de nitrógeno que está teniendo el sistema, es raro, empieza a ser cada vez más raro encontrar chacras con niveles importantes o altos de nitratos a siembra. O sea que las chacras de mejor ambiente lograron mejorar el rendimiento a pesar que no le agregamos tanto nitrógeno y y estando en el mejor tipo antecesor. Y a partir de acá recién empiezan a aparecer los cultivares, lo mismo que recién a partir de acá. Entonces, de vuelta, los cultivares son importantes y existen dos alternativas, dos visiones de esto. Estamos eligiendo muy bien el cultivar con la fecha de siembra, entonces no aparece porque todos lo estamos haciendo bien, o, que es la que me gusta más a mí, hay características del ambiente o del manejo que estamos haciendo que son mucho más importantes que discutir cuál variedad estamos sembrando. Como los nutrientes fueron tan importantes y existía diferencias estadísticas en el agregado de nutrientes, trabajamos sobre un árbol parecido, pero solo poniendo que diferencie por nivel de nutriente o nivel de nutriente en el suelo. ¿Cuánto le agregué en cada uno de los momentos que agregué y los nutrientes? Entonces, volvemos con el mismo rendimiento medio y lo que me separó el ambiente mirando es los kilos de azufre agregado. ¿Será los kilos de azufre o será la fertilización? Separó por azufre, no es que hay que agregar más de 10 kilos para tener más rendimiento, no podemos concluir eso. En la base de datos que estamos analizando, en general las chacras que tuvieron más de 10 kilos de azufre tuvieron mayor rendimiento. Lo que pasa es que si tuvieron más de 10 kilos de azufre, en general cuando uno mira esas chacras, tuvieron una estrategia de fertilización con más cantidad o mejor distribución de nutrientes. Que el modelo separa por esa variable. En las que tuvieron menos, que rindieron 3.600 kilos, si yo le agregué más nitrógeno inicial, 11 kilos separó. He hecho varios análisis con otras bases más chicas y siempre da 10 o 11 kilos. No importa los 11 kilos, importa, ¿agregué o no agregué nitrógeno a siembra? Estamos cada vez viendo más cantidad de chacras que a siembra fertilizan con fósforo, potasio y hasta azufre y hacen un retraso en el nitrógeno a siembra. Y en general es lo que muestra eso. Las que retrasamos mucho el nitrógeno a siembra rinden menos que las que le estoy agregando algo de nitrógeno a siembra. El modelo de Facultad de Agronomía, que ya tiene una cantidad de años, decía que 30 kilos de nitrógeno a siembra, en la mayoría de los momentos, en la mayoría de las chacras, me permitían, de alguna manera, generar un ambiente mejor que no agregar nada. O sea que, en parte está diciendo eso. Estamos con un suelo que cada vez da menos por los balances negativos de nitrógeno que tenemos y además, como queremos agregar potasio, queremos agregar azufre, queremos agregar fósforo, estamos descuidando de alguna manera, o por lo menos de mi opinión, de alguna manera el nitrógeno inicial y lo estamos dejando por defecto y en algunos lugares eso hace muy limitante o limita el rendimiento. Y bueno, en estas de que echó poca cantidad, se corrige de alguna manera agregando más cantidad total. Estas que agregaron menos cantidad de nitrógeno, cuando le agrego más de 122 kilos, recuperan el rendimiento que las que agregué, además de agregar poco al inicio, agregué poco al final. Y bueno, esto tiene muchas lecturas. Si es más importante el inicial o es más importante el nitrógeno total. Yo creo que es un poquito de cada una. No descuidemos el total, no importa la cantidad total, importa cuánto le agrego en relación a lo que la chacra precisa. Pero hay un poco de cuánto le agrego al inicio que lo estoy descuidando y cuánto nitrógeno total estoy agregando. Y esta que tienen más nitrógeno lo separó por la cantidad de fósforo total. O sea que muchas veces quiere decir que las chacras que tienen más nitrógeno a siembra a veces se quedan cortas de nitrógeno. A veces son un grupo de chacras que de alguna manera por tratar de agregar nitrógeno están quedando de alguna manera corta en fósforo. ¿Qué significa esto? Que no es fácil. Tenemos poca fórmula, no podemos hacer la fórmula adaptada a cada chacra, sino que tenemos que armar alguna estrategia y bueno, algunas de esas estrategias tenemos que ver cuáles limitantes tienen para ver cómo podemos solucionarlo. Una cosa no menor que no apareció en el cuadro, en este cuadro en particular, que si calculamos los días promedio que demoro entre que yo siembro y hago la primera fertilización de nitrógeno, están entre 40 y 60 días. O sea que a veces pasamos muchos días entre que fertilizamos, que sembramos el cultivo y que hacemos la primera refertilización de nitrógeno. Seguramente se hace Z22, pero en muchos casos seguramente es un poco pasado Z22, o sea que además que le estamos dando poco nitrógeno, pasan muchos días hasta que yo hago la refertilización, en especial en los ciclos largos. Y bueno, si queremos ver el análisis clásico FUCREA, ¿qué explicó estar arriba o estar abajo? Una cosa interesante que primera vez que aparece, no había aparecido hasta ahora, es que la superficie media de las inferiores es mayor que las superiores.
5.500 hectáreas, o sea, la superficie media fue 48 hectáreas, esta 76 hectáreas. O sea que de alguna manera las chacras más grandes fueron más ineficientes, por lo menos para este análisis. Lo más importante, la ubicación geográfica, esto 30% en el centro, esto el 16%. Esto 53% en el norte, esto es 12%, o sea que la ubicación geográfica marcó gran parte de la diferencia. Pero si nos ponemos a ver hacia abajo, hay una diferencia enorme en rendimiento, de casi 2.000 kilos de rendimiento entre el grupo de arriba y el grupo de abajo. Pero no hay diferencia tan importante en cultivares, hay alguna diferencia ni en fecha de siembra, ni en los antecesores, ni en el fósforo total, ni en el nitrógeno, no hay diferencia demasiado grande en el resto de las variables. Discutimos bastante por qué pasa esto, porque años anteriores era bien claro, estoy en el norte, siembro tal variedad, hago tal cosa, y era bastante fácil concluir. Cuando uno mira esto, en realidad la conclusión que abordamos con los asesores es, esta chacra es verdad que tiene una ventaja geográfica por estar ubicada, pero no tuve una ventaja per se por este cultivar, por este fósforo, es la interacción entre las distintas variables, o sea, el hacer mejor o peor agrónomo utilizando los mismos insumos, pero relacionarlos de manera distinta, utilizándolo de manera distinta, lo que cambió estar arriba, estar abajo. No fue el cultivar mágico, ni los tantos kilos de fósforo, ni los tantos kilos de nitrógeno, sino usado de la manera que deberían ser utilizados. Y bueno, si queremos hablar de trigo, de alguna manera tenemos que tratar de hablar de calidad, o por lo menos tratar de ver qué podemos hacer con calidad. Que hasta ahora los análisis nuestros han sido, bueno, por lo menos tratando de mostrar algo desde el punto de vista de rendimiento, y siempre nos ha faltado dar el paso, por lo menos de forma más profunda, a calidad. Este es el rendimiento y pH según zona. Acá vemos rendimiento, que son las barritas rojas, y en azul vemos el peso hectolítrico, para todo lo que sembraron promedio en toda esa zona. Entonces vemos que el norte, por ejemplo, además de haber tenido un rendimiento un poco más bajo, tuvo un pH peor, bastante peor en términos promedio que el centro, que el litoral sur. Cuando vemos cómo fue el pH en las principales variables promedio, esto es Baguette 11, Nogal, Génesis 2366 y Baguette 601. Son las principales variables, además la que más teníamos información, porque no de cada una de las chacras que mostramos tenía una información de calidad. Esto para el litoral norte, o sea que Baguette 11 tuvo 77, Nogal 73 y 601 77. Esto para el litoral norte, todas cayeron en el litoral norte y todas subieron en el litoral sur. O sea que además que en el litoral norte la cosa no anduvo bien de rendimiento, al igual que el centro, además las condiciones de lluvia fueron peores y nos permitieron tener pHs para el mismo cultivar inferiores, al menos en términos promedio. Y eso generó los problemas que todos conocemos. Acá la misma información, pero no ordenada, no por zona, sino para todas las variedades, para toda la base de datos, ordenadas por número de chacras. Estas son las chacras o los valores a partir del cual tenemos pH. 315 valores de pH Baguette 11, 11 de nutria, bueno, y así sucesivamente. Y este es el peso hectolítrico promedio ponderado por zona, el promedio de toda la base sin considerar la zona. Y bueno, lo que le quería mostrar, por lo menos que hubo variabilidad, esta es la barrita, el error estándar, es el más menos de cuánto tuvo de pH, pero no fue tan importante. Cultivares que tuvieron complicado de pH, bueno, tuvieron mayormente complicado. No hubo uno que tuvo una variabilidad enorme. Sí la variabilidad por zona, pero no dentro del cultivar. La variabilidad fue bastante baja, es bastante genético o muy asociado a la característica genética del cultivar. O al momento que estaba llenando el grano y cuando ocurrió la lluvia, pero una relación directa. Lo otro que también tenemos es, para algunas variedades, acá la base es muchísimo más chica, porque no todos tenemos datos de Fusarium, pero bueno, algunas variedades, caso Nogal, que además había tenido problemas de pH bajo, porcentaje de Fusarium promedio de en torno al 3%, y Baguette 11, porcentaje de Fusarium en torno a 1,24 frente a Baguette 19,067, o sea, valores bastante más bajos. La base es más chica, es más difícil sacar conclusiones más grandes con esto, pero en algunos casos, además del problema de hectolítrico, se sumó este problema de pH en algunas chacras. Entonces, en un trabajo de asesores, en especial de Juan Dumestre, evaluaron el comportamiento varietal diciendo, bueno, un trigo grado 2, o sea, el trigo que vendemos vale $250. Y un trigo forrajero vale $202 por hectárea. ¿Está claro? Entonces, hagamos un ranking de variedades con las más importantes, pero teniendo en cuenta la calidad. Entonces se armó una tabla para bonificar o castigar esa variedad con el pH que tuvo. Entonces dijimos, si el pH es mayor o igual que 79, bonifica 1% por cada punto o fracción.
Esto es, nadie paga por tener pH más alto de la base. Pero sí, si uno vende la producción promedio suya, yo no negocio camión a camión, si negocio mi empresa vendiendo, podés tener beneficio por tener trigos con pH más alto. Entonces lo tratamos de considerar. Entre 78 y 79 vale 250, 76 y 78 vale descuenta 1% por cada punto o fracción, y en 73 y 76 descuenta 2% por cada uno fracción. Y el 73 menos 73 forrajero. ¿Está claro? Eso nos da que en vez de 250 el precio nos queda 200, ponderando todas las variedades, toda la información que tenemos, el precio de 250 bajaría a $238 por hectárea. ¿De dónde tomamos esto? Bueno, preguntando a exportadores más o menos cómo habían trabajado la bonificación o los descuentos, y de alguna manera, tomando esta información y promediando entre los distintos actores, se armó esta base de datos. Que es mejorable, pero por lo menos permite de alguna manera ver el rendimiento y compararlo con rendimiento y calidad. Para eso tenemos el ranking de cultivares. Este es el rendimiento relativo de los 4 principales cultivares sembrados, mirando el rendimiento. O sea que el nogal, en el centro, estuvo 6% por arriba de la media, en kilos por hectárea. El baguette 11 2%, el 601 3% por debajo de la media, el baguette 19 5% por debajo de la media. ¿Está claro? Entonces ahora, ¿cómo sería el ranking considerando no el rendimiento, sino rendimiento por calidad-precio? ¿Está claro? O sea, ¿cuánto en producto bruto? ¿Cuánto producto bruto me generó esos kilos por hectárea si lo multiplico por el precio y volvimos a rankearlo? O sea, la base es diferente. Y eso hizo que el nogal pasara de estar 2% por encima de la media, de 6% a estar 2% por debajo de la media, el baguette 11 estar 2% por debajo a estar 5% por encima, el 601 para estar en la media, y el baguette 19 empeoró su comportamiento de 95 a 3%. Son solo los principales cultivares los cuales tenemos información. ¿Qué pasó en el norte? El 601 estaba 13% por encima de la media porque había tenido esa zona un rendimiento bastante alto para ese grupo cultivares. El resto tenían este comportamiento, todos por debajo de la media. Cuando lo poníamos como producto bruto, este mejoraba. Porque si bien no tenía demasiada calidad, lo vimos anteriormente, no tenía pH bueno, al cambiar la base, mejoró un poco el comportamiento. Nogal pasó a estar de 0,97 a 0,86. Tenía un rendimiento promedio bastante bueno respecto a la media, pero cuando la calidad del norte vimos que fue muy mala ese cultivar, cayó de forma importante en el ranking. Baguette 19 mejoró respecto a la media, y lo mismo para baguette 11. Y para el centro, el mismo ejercicio, pero con caídas o cambios mucho menores que el resto de la zona, en la medida que los cambios en la calidad no fueron tan importantes. Nogal pasó de 11 a 7%, este de 5 a 7, o sea, los cambios fueron mucho menos importantes en la medida que los problemas de calidad no fueron tan graves como si, en especial en el centro y parte en la zona norte. Y bueno, eso básicamente lo que tenía para comentarle para cebada. Y bueno, como decimos siempre, con esto no es la idea que elijan cultivar ni nada por el estilo. Simplemente tenemos este grupo de cultivares que son los que podemos analizar porque son los que más se siembran y sobre eso podemos hacer el análisis. Sobre el resto de la lista, que ocupan 1% del área, aportan información, juegan algún partido mejorando, empeorando la calidad, pero no lo podemos analizar porque tenemos poco N de chacras. Bueno, vamos a ver lo mismo, pero bastante más escueto para el análisis de cebada. Si lo vemos cebada por zona, de vuelta, diferencia muy grande por estar en el litoral sur en relación a estar al centro, pero el centro no es relevante, son 3 chacras en el centro, eran 3 chacras grandes, por eso ocupaban un porcentaje de área bastante importante, creo que es 8% de área, pero vamos a trabajar sobre el litoral sur y el litoral norte. O sea que diferencia muy grande de rendimiento, 1.200 kilos por hectárea por ubicación geográfica. Ubicación geográfica y productores asociados, pero si lo vemos por zona, esa diferencia es muy grosera. Y eso diferencia a favor del litoral sur es lo que venimos viendo del 2010. Siempre centro y litoral norte han ido cambiando su posición de acuerdo al año, pero litoral sur siempre en caso de cebada ha estado un escalón bastante grande por encima. Si lo vemos de esta manera, 24% por encima de la media del litoral sur y 10% por debajo de la media del litoral norte del promedio del 2010 hasta el 2013. 2009 hasta el 2013, disculpen, pero si lo vemos por año es consistente. O sea que de alguna manera la cebada se ve favorecida por el factor ambiente, ubicación geográfica y, bueno, y todo el manejo asociado que hacen los productores que están en el litoral sur. Y seguramente por un efecto varietal, de las diferencias varietales que hay entre lo que sembramos en el norte o lo que podemos elegir en el norte y lo que podemos elegir en el sur.
Al igual que para trigo, muy concentrada la fecha de siembra, lo vemos en el litoral sur, del 26 de mayo al 15 de junio, toda el área sembrada, el norte un poquito más, pero gran parte del área está entre fin de junio, en fin de mayo y primeros días de junio. O sea que poca área y bien concentrada, no, vamos a decir poco seguramente del efecto fecha de siembra, porque son muy pocas chacras las que sembraron fuera del rango ese bastante corto de 20 días, un mes de fecha de siembra. Si vamos a las variedades, seguimos teniendo un área importante de Arrayán, 38% del área este año fue Arrayán y venía de 44, 45, seguimos con un cultivar que tiene un lote de años en el mercado, pero con un porcentaje importante de área. Le sigue Daimán, que el año pasado, en especial en el norte, fue importante por los problemas de ramulario, de calidad de años anteriores, subió bastante el área de Daimán, pero llegó a 13%, seguramente el año que viene vaya a ser 0 porque no está este año en el mercado. Musa, que también tiene una cantidad de años como una variedad sembrada, ocupó el 9%. Empiezan a aparecer variedades europeas, como Daniel, 8%. Seibo tuvo 23% en el 2002 y bajó al solo el 7% en este año. Les fue tan mal seguramente desde el punto de vista de los productores, no dejaron de elegirla por razón de malos rendimientos del 2012 que bajó al 7%. Y empiezan a aparecer variedades como Bambina que ocupan el 5% del área. El 20% del área son una cantidad de variedades que ocupan 1%, 2% del área, que muchas son de uso forrajero. ¿Qué antecesor de invierno teníamos? Y acá decíamos, en la medida que hay menos área cebada, es probable que estemos eligiendo los mejores ambientes. Y los mejores ambientes, si yo pienso en el cultivo, sería que no haya habido nada en el invierno pasado. Pensando en el cultivo, después en el suelo, discutimos más tarde, pero solo en el cultivo, pero vemos que hay menos porcentaje de barbecho químico en cebada que en trigo. Y empiezan a aparecer cebada sobre cebada, bueno, 5%, no le hagamos caso, pero 34% del área de cebada se siembra sobre rastrojos de trigo. O sea que seguramente estamos eligiendo, es verdad que hay mucho más trigo que cebada, entonces es más probable que esto ocurra, pero estamos priorizando el cabeza de rotación o el después de la soja de primera, colocando el trigo, dándole un ambiente seguramente mejor para el cultivo que a la cebada. Entonces, bueno, muchos de los problemas de rendimiento, y esto es sistemático de año tras año, o sea, en la medida que la cebada ha tenido menos rendimiento, pero en parte puede estar explicado porque no le estamos dando el mejor ambiente, en especial si miramos los antecesores. Si vemos el efecto antecesor, no hay diferencias importantes visto de esta manera, pero sí, el barbecho químico tuvo por encima del todo el resto de las alternativas. O sea que el mejor ambiente, que a trigo le damos un porcentaje muy importante, a cebada se lo quitamos en pos de sembrar sobre el trigo, sembrar sobre otro tipo de antecesores. O sea que es más probable que un productor siembre trigo-cebada que siempre cebada-trigo, que sería lo más lógico desde el punto de vista sanitario. Después, desde el punto de vista de potenciales es otra discusión, pero desde el punto de vista sanitario y ambiente para la cebada, sería mejor sobre la soja de primera tener cebada y no tener trigo. Pero bueno, es parte de la realidad que vive el cultivo. Después también, ¿qué había en verano? Y bueno, había soja y había soja de segunda, pero vemos que el porcentaje de soja de segunda es mucho más importante. O sea, tenemos mucho mayor proporción de soja de segunda, o sea, que tuvo un cultivo antes que de soja de primera. Y de vuelta, no significa que esté mal per se, sino que es probable que el ambiente de soja de segunda no sea igual o sea peor que el de soja de primera si estamos pensando en un cultivo de cebada. Esto no significa que hay que cambiar todo, significa que, bueno, tengamos en cuenta cuando decimos qué ambiente le estamos dando a cada cultivo para hacer una comparación un poco más justa. Hay poca área del cultivo y, sin embargo, le damos muchas de estas situaciones que quizás no son las mejores para el cultivo. Si vemos rendimiento por fecha de siembra, que era otra variable que hace tiempo analizamos, es difícilmente analizable. Con la base de datos que tenemos, casi toda el área se sembró acá en fin de mayo, principio de junio, y lo que sembró fuera de esa fecha de siembra tuvo rendimientos menores. Pero nada nuevo para concluir en la medida que tengamos bastante concentrada. Y si vemos la base de datos de los últimos años, en general en Fucrea está pasando esto. Está muy concentrada el área de siembra de cebada, o sea, la sembramos bien en fecha de siembra, podemos discutir los antecesores, entonces no podemos decir, mirando los datos, demasiado sobre la fecha de siembra en la medida que sembramos bastante concentrada la mayor parte del área de siembra. Haciendo el mismo ejercicio que hicimos para trigo, pero para cebada, viendo cuáles son las variables que fueron determinantes del rendimiento, al igual que para trigo, aparece la zona como determinante. Un efecto muy fuerte, 4.100 kilos versus 3.200 solo por cambiar de ubicación geográfica mirando la base de datos.
En la peor zona, en la zona que anduvo peor este año, lo que cambió fue el potasio. En los lugares que se agregó más kilos de potasio, más de 30 kilos, tuvo más rendimiento que la que se agregó menos. No es que hay que agregar 30 kilos, o sea, acá no se puede cubrir nada de los kilos por hectárea, sí que seguramente en este ambiente del centro y gran parte del litoral norte existe más proporción de lugares donde el potasio es limitante, en la medida que yo lo corrijo, logro levantar la limitante. Y no importa si es 30, 40, hubo limitante en esos ambientes, en la medida que se corrigieron, los rendimientos fueron mejores. Y acá en el litoral sur, paso de 4.500, puedo pasar de 4.100 a 4.500 o bajar a 2.800 por la cantidad de nitrógeno agregado. Y acá es bastante importante. En centrigo era poco probable ver menos 50 unidades de nitrógeno, muy poquitas chacras. En cebada hay muchísimas no, pero en ese caso 15 chacras de 73 para ese grupo de chacras que tenían muy poco nitrógeno. O sea, es muy poca gente que le agrega poco nitrógeno al trigo, pero hay un grupo productor o por lo menos un grupo de chacras que tiene muy poco nitrógeno en la cebada. O sea que no les damos el mejor ambiente. Y en algunos casos le damos menos 50 kilos, que no es 30, son casi todos 40 kilos, o sea, 80 kilos de urea en todo el ciclo para el cultivo de cebada. O sea que estamos limitando de alguna manera los rendimientos por el ambiente y por la fertilización que le damos al cultivo en algunas chacras, en algunos ambientes. Si volvemos acá al ambiente más limitante, o sea que se agregó menos potasio, la cantidad de nitrógeno agregado vuelve a dividir las chacras, o sea, las que tuvieron poco potasio, pero bueno, de alguna manera después tuvieron otra fertilización mejorada, lograron mejorar un poco los rendimientos, pero siempre estamos con un rendimiento muy por debajo. Y dentro de estas chacras que estaban en el litoral sur, que le agregué suficiente nitrógeno, todo lo que venía de soja primera rindió más que lo que venía de soja de segunda. Entonces, de vuelta, todo en el litoral sur es verdad, si le agrego poco nitrógeno, no tengo en cuenta la fertilización, voy a andar no del todo bien, pero si lo fertilizo bien, el antecesor termina jugando. O sea que sobre qué estoy sembrando puede hacer que la cebada cambie lo que le venía pasando en los últimos años, que el rendimiento siempre irán por debajo del trigo. Y las variedades nunca aparecen. Las variedades en este análisis nunca logramos hacer que las variedades participaran de forma importante en la distribución de chacra. En parte porque hay una segregación muy grande, desde mi punto de vista, entre lo que es litoral sur y litoral norte. Son muy distintas variedades principales entre una zona y la otra, por lo menos cuando miramos toda la base de datos, y de esa manera podemos decir zona, podemos decir variedades, porque están una asociación muy fuerte entre qué siembro en una zona y qué siembro en otra. Si miramos el análisis que siempre hacemos, superior e inferior, acá la superficie media no estuvo jugando, sí estuvo jugando al igual que en trigo, donde está ubicado, esto estaba 92% en el sur y acá solo 12% en el sur, mientras que el resto estaba en el norte. La diferencia entre los de arriba y los de abajo fue de vuelta, 50% de rendimiento, 100% de mayor rendimiento en lo que estaban arriba y lo que estaban abajo. Y si bien Arrayán mantiene proporciones iguales, en este grupo, que estaban casi todos en el sur, lo que yo les decía, tienen variedad distinta. 23% era Daniel, 18% era Conchita versus 27% Daimán, 13% Bambino. O sea, las variedades eran distintas. Hay una asociación muy directa entre ubicación geográfica y cuáles variedades estoy sembrando. No hubo diferencia, al igual que el resto que vimos en trigo, no hubo diferencia ni en fecha de siembra, ni en antecesores de invierno, ni en general. Sí podemos ver kilos de nitrógeno total, que no hubieron diferencias significativas, pero esto daba 90 kilos, prácticamente 90 kilos promedio en los dos estratos para el caso de trigo. Acá estamos 20 kilos por debajo de nitrógeno en el caso de cebada. Y bueno, en general esas son las conclusiones más grandes. Y de vuelta, creemos que la interacción de estas cosas, o sea, la mejor agronomía, la mejor aplicación de la misma cantidad de insumos, lo que determinó variaciones y el efecto productor o el efecto manejo que está mezclado en esa interacción y no en los kilos que uso del fertilizante, sino con la eficiencia con la que uso cada uno de los insumos que están en esta base. Un detalle no menor que en todos estos análisis estadísticos, más estuvo siempre cuántos días demoré en el fungicida, qué fungicida utilicé, todos los aspectos asociados a la sanidad. Y en general vimos poca variabilidad en los días del primer fungicida, poca variabilidad en el tipo de producto, no en la marca, sino en el tipo, son mezclas y las relaciones de las mezclas, y no aparecen como una variable relevante del rendimiento. No quiere decir que no lo sean, significan que como todos en prácticamente lo mismo, tienen manejos parecidos sanitarios, no generan variaciones, por lo menos estadísticas de los resultados. Y bueno, para cerrar, y ya no los aburro más, 3 resultados de colza. Malos resultados de colza, 1.127 kilos, 27 chacras con esa media de rendimiento. Hace tiempo que bueno, queremos de alguna manera ver si hay chacras que logran mejorar el rendimiento, ver qué hacen los que sacan más kilos. Pero la variabilidad de los 2 años que venimos relevando información es baja.
baja variabilidad y bajo rendimiento, o sea que bastante difícil por el momento de concluir. Y bueno, un cultivo que si no logra superar los problemas agronómicos que tiene, porque no son de mercado, son agronómicos, si esto fuera 2000 kilos podríamos discutir más fuerte cómo incluir cultivo a la medida que esto no se levante un poco más, bueno, vamos a estar limitados. De vuelta, no es una muestra representativa del país, ni mucho menos, son 27 chacras, no mucha área, 1000 hectáreas creo que eran, con lo cual, bueno, no podemos decir mucho más que eso. Sí, este es el rendimiento fecha de siembra del año 2012, dijimos, bueno, a la medida que sembraba más tarde poniendo 11 de mayo, como el grupo de chacra, el rendimiento máximo desaparecía, era un análisis muy superficial, no sé cómo decir, o sea, no podemos prendernos de esto porque no era ni estadísticamente diferente, pero sí decíamos, bueno, acá en las siembras más tarde no hubo rendimientos máximos. Este año ocurrió lo contrario, en general todas las chacras tempranas, relevamos varios de estos puntos, a ver qué eran, en general siembras muy tempranas de algunas variedades primaverales tuvieron problemas de heladas, no en siembra, sino helado en llenado de grano. Entonces, bueno, hay que seguir estudiando porque son las mismas variedades que en distintos años el comportamiento fue totalmente diferente. Muchas gracias. Bueno, si tienen preguntas, las contestaremos ahora a partir de la siguiente charla. Gracias.